posiblemente ni tan siquiera creas en Dios, o puede ser que creas de una forma vaga, pero tienes cientos de problemas como deudas y adicciones, y hoy has venido para ver si ese abuelito cósmico que está ahí arriba puede echarte un cable. O quizás seas una persona que detestas venir aquí, te duermes en los sermones, te aburre el culto. Y la única razón es porque no has entendido de lo que se trata el Evangelio. Muchas de las personas que estáis aquí pensáis que el Evangelio se reduce a un montón de reglas que debes acatar para llegar al cielo. Eso es todo. Piensas que tus obras o tus buenas acciones serán como una especie de pase cuando San Pedro y sus llaves te dejen entrar por las grandes puertas eternas. Pero hoy vamos a despejar todas las dudas, hablando de uno de los mensajes que representan la columna vertebral del cristianismo. Y para ello vamos a ir a Efesios capítulo 2 y versículo 8. Gracias. Y como el apóstol Pablo escribe así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Seguro que en muchas ocasiones compañeros del trabajo o de tu clase te han dicho algo así: todas las religiones son iguales. ¿No es así? Y en realidad eso es una verdad a medias, porque todas las religiones no son iguales. Pero sí que todas las religiones son superficialmente parecidas. Todas las religiones tienen uno o varios dioses, un libro sagrado, un templo en el que rezar, una multitud de fieles. ¿No es así? Pero en el fondo todas las religiones se caracterizan por estar hechas de un tejido similar. Realizar buenas acciones para alcanzar el favor de Dios. Eso es todo. Pero ¿podrías decirme un solo rasgo, solamente uno, del cristianismo que lo convierta en una religión única? ¿Cuál es? ¿Cómo? Lo cierto es que en otras religiones paganas de la historia hay versiones diferentes de la resurrección. La encarnación, Dios se hizo hombre. Lo cierto es que en otras religiones o mitologías hay versiones parecidas de la encarnación. ¿Sabes cuál es el rasgo que hace del cristianismo una religión distinta a todas? La gracia. La gracia. La salvación como un regalo gratuito solo está presente en el cristianismo. Las 4.200 religiones que encontramos en el mundo tratan de ganar el cielo por el esfuerzo humano. Si nosotros vamos al budismo, podremos encontrarnos que hay 8 pasos que cumplir para librarnos de nuestros deseos egoístas. Si nosotros vamos al hinduismo, veremos que hay que sufrir para purificar el karma. Si nosotros vamos al judaísmo, veremos que hay que hacer cientos de mandamientos para ser aceptados por el Señor. Y si nosotros vamos al Islam, vemos cómo hay que cumplir con los 5 pilares del Corán sin tener la certeza de si Alá te dejará entrar al paraíso. Pero lo cierto, hermanos, es que ninguno de los que estamos aquí en esta mañana, al entrar al cielo, le diremos a Dios: dame lo que es mío, págame lo que me debes. ¿Te imaginas un cielo al que se entrara por tus méritos? En primer lugar, el estándar para lograrlo debería estar ajustado a un mínimo nivel moral. Es decir,
Dios te lo pondría muy fácil, porque si no, el cielo estaría más vacío que un chiringuito en Navidades. En segundo lugar, el cielo estaría repleto de orgullosos que mirarían con superioridad a quienes aprobaron con menos nota. Has entrado aquí por los pelos, pero claramente yo he sido más bueno que tú en el planeta Tierra. Y en tercer lugar, si el cielo sería una recompensa, no habría un ambiente de gratitud, sino de presunción. Y no tardaríamos ni un minuto en convertir el cielo en un infierno. Ese es el cristianismo. Porque, decía Martín Lutero, la gracia es la bisagra sobre la que gira todo lo demás. ¿Pero qué es la gracia? La palabra gracia significa charis. Y esta palabra quiere decir favor. Y Abraham Wood tiene una definición impresionante acerca de lo que significa. Él dice que la gracia de Dios es el favor gratuito de Dios manifestado en bendiciones espirituales y eternas a criaturas culpables e indignas. ¿Sabe lo que nos está diciendo Abraham Wood aquí? Nos está diciendo que la gracia de Dios no solamente consiste en favores inmerecidos, sino en favores que Dios nos da a pesar de que merecemos lo contrario. En otras palabras, la gracia es todo lo opuesto al mérito. Donde haya mérito, ahí no hay gracia. Donde haya obras, ahí no hay gracia. Donde haya reconocimientos, ahí no hay gracia. Donde haya orgullo, ahí no hay gracia. Dijo el gran teólogo Lewis Schaffer, la gracia equivale al trato misericordioso a quienes no se lo merecen. Y esta es la gran diferencia entre el significado de la palabra misericordia y la palabra gracia. ¿Sabes qué diferencia hay entre ellos? Que la misericordia es que Dios no te castiga a pesar de tus pecados. Sin embargo, la gracia es que Dios te bendice a pesar de ellos. Pero seguro que ahora mismo estés lleno de preguntas. Y digas, vale, está bien. Si no existe nada que yo pueda hacer para contribuir a mi salvación, entonces, ¿qué papel juegan el esfuerzo y la obediencia? ¿Por qué razón un Dios que va regalando el cielo exigiría una serie de comportamientos cuando se supone que la salvación es gratis? ¿Sabías que la gracia tiene un gran problema? Y el problema que tiene la gracia es nuestra mala comprensión acerca de lo que significa. Y debido a que en muchos círculos cristianos no se entiende lo que es la gracia, surgen dos monstruos feroces que deforman la verdadera imagen de lo que es la santidad. Y estos son el libertinaje y el legalismo. Las dos horrendas caras de este monstruo que solo trae confusión dentro de la iglesia. Vamos a hablar acerca del libertinaje. Mirad, a causa de no entender lo que es la gracia de Dios, enseguida la reducimos al perdón de nuestros pecados. ¿No es así? A veces te preguntan, oye, ¿qué significa la gracia de Dios en tu vida? Y bueno, nosotros empezamos a enumerar cientos de cosas relacionadas con que hemos sido perdonados. ¿No es así? Reducimos la gracia al perdón de nuestros pecados, cuando la gracia tiene más que ver con el poder para vencerlos. Y esa es la razón por la que muchísimos cristianos caen en un bucle de frivolidad hueca.
He vuelto a caer en el mismo pecado de siempre. Trato de levantarme, pero siempre regreso al mismo punto de partida. No soy digno de formar parte de esta iglesia. He decepcionado a Dios porque he vuelto a caer en mis adicciones. He vuelto a caer en la pornografía. He vuelto a caer en los viejos hábitos de mi antigua vida. Realmente soy un hipócrita que tiene doble vida. Y yo sé que en esta mañana muchísimas de las personas que estáis sentados en vuestra silla tenéis pensamientos de este tipo que os están carcomiendo el alma. Reducimos la gracia a frivolidad hueca y sin darnos cuenta utilizamos la gracia como un colchón al que arrojarnos cuando tiene más que ver con un colchón por si caemos. Y del mismo modo que le ocurría a la iglesia en Roma, abusamos de la gracia. Claro, la iglesia en Roma decía esto. Vale, está bien. Si Dios da gracia a los pecadores, entonces, ¿por qué no seguir pecando más para recibir más gracia? ¿No es así? Pero nosotros vemos en Romanos capítulo 6, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en él? Aquí el apóstol Pablo les está dando dos enseñanzas clave a los romanos y a los canarios. ¿Sabes cuál es la primera? La primera es que la libertad que la gracia nos ofrece jamás nos conducirá a pecar. Y la segunda es que si utilizamos la gracia para pecar, es un claro síntoma de que no la hemos conocido. Y esa es la sencilla razón por la que el apóstol Pablo en esta carta recuerda a los romanos que la única manera de vivir en libertad es bajo el paraguas de la gracia. Bajo el paraguas de la gracia. Sin percibirla como barrotes que te encarcelan, sino como fronteras que te protegen. Mira, yo nunca he estado en la cárcel preso, pero no me hace falta estarlo para saber que cuando te encuentras entre barrotes, quieres escapar pero no puedes. Pero yo vivo en un país repleto de fronteras y puedo escapar pero no quiero. Y te pongo este ejemplo. Si hay que colocarte unas esposas en las muñecas para que no peques, significa que lo harías si no las tuvieras puestas. Pero la libertad que la gracia nos ofrece nos rompe esas esposas para llevarnos a rechazar el pecado, aunque seamos libres para cometerlo. Porque, amigo, si tu vida cristiana o tu vida de santidad o tu vida espiritual depende de que el pastor esté pendiente de ti las 24 horas del día, de una constante supervisión pastoral o de una amenaza de divorcio de tu esposa o de mantener vivo un puesto visible en esta iglesia, lo siento, pero eso no tiene nada que ver con la santidad. Eso más bien tiene que ver con religiosidad hueca. Porque ¿sabes una cosa? La gracia de Dios tiene el poder de hacerlo todo. Pero la gracia de Dios hace todo lo que atañe a su función. Y vamos a verlo en Tito capítulo 2 y verso 11. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae dos cosas. Número 1, salvación, y en segundo lugar nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones. Según el texto en Tito, la gracia de Dios tiene el poder de hacer dos cosas. La primera es que la gracia de Dios nos salva. Y en segundo lugar, la gracia de Dios nos santifica. Ahora bien, hay una gran diferencia entre estas dos cosas. La salvación es un sinergismo.
Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esta palabra tan rara. Que solo interviene una persona, Dios. Ninguno de los que estáis aquí iréis al cielo y le diréis a Dios, dame lo que es mío. Todos los que estamos aquí hemos sido salvados por la gracia de Dios. Un rescate implica algo que no puedes hacer por tus propias fuerzas. Tienen que rescatarte. Pero sin embargo, la santificación, para aquellos que no sepáis lo que es, la santificación es ese proceso de transformación interna en el que Dios te va cambiando poco a poco a su imagen. ¿Vale? Pues la santificación es un monergismo. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no son dos personas interviniendo, que ya no es una persona interviniendo, ahora son dos, Dios y tú. Y aquí, hermanos, convendría citar a San Agustín, quien dijo lo siguiente: vive como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti. Porque la gracia, amigo, se opone al mérito, pero no al esfuerzo. La gracia se opone al mérito, pero no al esfuerzo. ¿Qué fue lo que le dijo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo? Hijo mío, esfuérzate en la gracia. Pero claro, a menudo los cristianos pensamos que esfuerzo y gracia son dos cosas que se repelen. Dos cosas completamente iguales, como el agua y el aceite, como los dos polos opuestos de un imán. Pero ¿sabes, hermano, lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a su hijo Timoteo? Que todo lo que debemos hacer es ceder nuestra voluntad para que la gracia la reconduzca a la obediencia. Porque ¿cuál es el papel que juega la gracia en esa fina línea que separa los méritos del esfuerzo? ¿Sabes cuál es? El poder de Dios. El poder de Dios, por eso es que si nosotros aterrizamos este texto en una idea clara y entendible, esto significa que la gracia nos lleva a esforzarnos, pero no a través de nuestras fuerzas, sino a través del poder que Dios provee. Y entonces ahí no hay méritos, porque la gloria es del Señor. ¿Entiendes? Y esa precisamente es una de las grandes diferencias que existen entre la gracia y la ley. En el caso de la gracia, el favor llega antes que la obediencia. Pero en el caso de la ley, es la obediencia quien llega antes que el favor. Pero la diferencia clara y la solución que Dios nos ofreció en Cristo es que los mandamientos que nos da la gracia no sencillamente son reglas imposibles de cumplir, sino que los mandamientos que nos da la gracia vienen equipados con el poder para cumplirlos. Lo que pasa que en muchas ocasiones usamos la gracia de Dios como el comodín de la llamada cuando hemos fracasado en nuestros esfuerzos. ¿No es así? A veces pensamos que la gracia es una fuerza esporádica que aparece en nuestras bajas espirituales. Y cuando estamos fuertes somos nosotros los que curramos, los que trabajamos. Pero escucha bien, la gracia no solamente está presente cuando has cometido un pecado gordo. La gracia no solamente está presente para socorrerte después de haber pasado por una temporada frío. La gracia no solamente está presente cuando notas que Dios te usa pese a estar en la reserva espiritual. ¿Qué fue lo que le dijo Dios al apóstol Pablo? Bástate mi gracia. ¿Sabe lo que significa la palabra basta? Significa suficiente. Lo que pasa es que a veces vemos la cruz como insuficiente y pensamos que podemos
complementarla con nuestras obras meritorias. Pero existe una grandísima diferencia entre el Evangelio y la religión. Existe una gran diferencia. Y es que las religiones giran en torno a lo que se debe hacer, pero el Evangelio de la gracia gira alrededor de algo hecho desde ese día en el que Jesús dijo, consumado es. El plazo está lleno. Y pretender de añadir obras a la gracia, lo único que significa, o una manera en la que podemos verlo, es la de seguir, intentar meter más cosas en un tarro en el que ya está lleno. No cabe absolutamente nada más. Pero vamos a leer el texto a fondo. 2 de Corintios 12:9. Mi gracia es todo lo que necesitas. Todo. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Desde una lógica natural, no tiene sentido que la debilidad humana sirva para algo. ¿O no es así? ¿Que tu poder actúa mejor en la debilidad? Hombre, sería más lógico pensar que tu poder es como que le da muchísima más capacidad a mis virtudes, ¿no? Pero no. Y ahora sigue diciendo el apóstol Pablo, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. El apóstol Pablo se ha quedado zumbao. O sea que te alegras porque tienes debilidades. Pero ¿sabes por qué se alegra Pablo? Porque sabe que el poder de Cristo actúa a través de él. En muchas ocasiones nosotros no hemos entendido el significado de este texto. Pero ¿sabes por qué razón? Porque no hemos entendido cuál es la debilidad de la que Pablo habla. ¿Sabes lo que podría ser la debilidad que tienes tú? La debilidad que tengo yo. Son esos puntos flacos de nuestra personalidad. Es decir, todo lo que detestas al mirarte en el espejo. Esas limitaciones de las que te avergüenzas. Y el apóstol Pablo dice que se alegra en todas estas cosas. Porque ¿sabes una cosa? La religiosidad no está interesada en sacar a luz nuestras limitaciones, sino en dar brillo a nuestros méritos. La religiosidad no está interesada en sacar a luz nuestras limitaciones, sino hacer visibles nuestros méritos. He ganado la unción de expulsar demonios tras mis 21 días haciendo ayuno. Pero entonces ya caemos ahí en un juego en el que yo me lo merezco. Piénsalo. ¿Sabes cuál es la razón por la que el poder de Dios fluye a través de nuestros, escucha, de nuestros puntos flacos y no de nuestras virtudes? ¿Sabes por qué? Porque nuestros puntos flacos son lo único de lo que no nos enorgullecemos. Y si nosotros no nos enorgullecemos de ese medio que hace posible que Cristo actúe en nosotros, ¿para quién es la gloria entonces? Solo para Dios. Porque hermanos, fijaos si cada uno de los que estamos aquí somos propensos al orgullo, que Dios usa nuestras limitaciones para glorificarse. Escucha, porque sabe que de nuestras virtudes ya nos enorgullecemos nosotros mismos. Yo a veces me jacto de los vídeos que hago en redes sociales, o de los likes, o del dar un discurso, o lo que sea. Y tú probablemente también te enorgullezcas de esas cosas que se te dan bien. Ahora, ¿qué es el legalismo? En mis años como cristiano, que no son muchos, he podido ver mucho legalismo, incluso he podido experimentarlo en mi propia piel. He encontrado 3 definiciones en las que podemos entender lo que es el legalismo.
Mira, la primera, el legalismo podría ser algo parecido a esto. Cuando obedecemos, pero aislamos a Dios de nuestros actos. La segunda es cuando las reglas se vuelven lo primero. Y la tercera, cuando convertimos nuestros prejuicios en mandamientos del Señor. ¿Te suena? Una pregunta, ¿la moralidad es mala? ¿Es mala la moralidad? No tengáis miedo a responder. No es mala. La moralidad es buena, ¿no? Vale. Lo que es malo es el moralismo. Es decir, cuando a la moral le añadimos el sufijo ismo, esto significa que la moral se vuelve la prioridad de todas mis motivaciones. Y sin darnos cuenta, a veces pensamos algo parecido a esto. Bueno, si me porto bien, entonces seré aceptado. ¿No es así? Pensamos esto. Pero eso no es lo que enseña el Evangelio. Lo que enseña el Evangelio es que primeramente Dios te acepta tal y como eres, y eres aceptado a través de lo que Jesús hizo por ti, y después tu moral se ve afectada en consecuencia. Porque, amigo, no tienes que esforzarte para impresionar a Dios, porque ya Jesús lo impresionó por ti. Vemos en Gálatas 3:3, ¿será posible que sean tan tontos? Gracias, Pablo. Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Grábate esta frase a fuego. La gracia y algo más no es más sino menos. La gracia y algo más no es más sino menos. Vemos en Colosenses 2:20, escucha bien, ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo con las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer a sus malos deseos. Todos los que estamos aquí estamos desintoxicándonos del legalista interno. Yo a veces caigo en eso. Todos estamos desintoxicándonos del legalista interno. Y si todavía no estás muy de acuerdo conmigo, me gustaría hacerte el test del legalista. Primera pregunta. ¿Te sientes superior a quienes no cumplen con tus estándares? Segunda pregunta. ¿Te enfocas en tus logros para obtener la aprobación de Dios? Tercera pregunta. ¿Te sientes incómodo al enfrentarte a otras opiniones? Y cuarta pregunta. ¿Hay hueco para la compasión en tu teología? ¿Hay hueco para la compasión en tu teología? Mira, suena igual. Vale. Me gustaría dirigirme a dos tipos de personas. Esas personas que venís por primera vez y todavía no habéis comprendido de lo que consiste la fe cristiana. Y también me gustaría dirigirme a aquellas personas que se sienten culpables consigo mismas
y que llevan una mochila muy pesada a sus espaldas con cientos de pecados que no logran dejar atrás. Y me gustaría contarte una historia. Hace mucho tiempo había un niño llamado Dimas. Este se crió en un maloliente suburbio de mala fama en el seno de una familia súper pobre. Era hijo de una prostituta, quien quedó embarazada por accidente de un hombre muy adinerado que huyó sin mirar atrás. Dimas nunca fue a la escuela, nunca fue a la sinagoga, sino que más bien se colaba por los mercados de aquel pueblo y robaba lo que podía para llevar a su hogar. Dimas fue creciendo y se especializó en el arte más antiguo de todos los artes, el robo. Se hizo un mangui, se hizo un crack robando a otros, hasta que un día decidió dar el golpe de su vida. Decidió robar en la casa de un centurión romano. Fue entrando y vio que nadie le veía. La casa está vacía. Este es mi momento. Me lo llevaré absolutamente todo y, quién sabe, quizá me mude a una ciudad distinta y comience una nueva vida. Con tan mala suerte que le pilló uno de sus criados, llamó a las autoridades y consiguieron atraparlo. Le hicieron un juicio muy rápido. Revisaron su historial y lo tuvieron claro. Merece la muerte. Vamos a crucificarlo. En ese momento, Dimas, encerrado en un calabozo, tenía los remordimientos propios de una persona que sabe que va a morir. ¿Por qué no le haría más caso a los consejos de mi madre? ¿Por qué no iría más frecuentemente a la sinagoga? Ahora que estoy aquí, a punto de ser crucificado, ¿me acuerdo de la ley de Dios? ¿Con qué cara me presentaré delante del Dios de Abraham? De repente, dando una patada a esa puerta de madera, entró un romano corpulento y le colocó un pesado yugo que debía pasear por las empedradas calles de Jerusalén. Y había algo que le preocupaba muchísimo más a Dimas que el desdén de los religiosos o el abucheo de los niños, y era la culpabilidad de una vida sumida en el pecado. Y allí llegó, al monte de la muerte. 2 oficiales romanos lo derribaron de una patada, le atravesaron las manos con 2 clavos de frío acero. Entre gritos, lágrimas, sudor, llanto, lo levantaron y quedó expuesto a la vergüenza de esas miradas que lo juzgaban sin piedad. ¿Cómo me voy a presentar delante de Dios? Estuve toda mi vida robando. Probablemente en unas horas ya esté al otro lado de la eternidad. Cuando Dimas levantó su cabeza, descubrió que no era el único crucificado allí. A su lado había un ejecutado por la misma causa, otro ladrón. Pero a su otro lado había uno con un título en el cabecero que decía así: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Dimas creyó estar sufriendo una alucinación. Pero vamos a ver. Este no es el popular rabino que era famoso por sus polémicas, enseñanzas y milagros. ¿Qué hace aquí clavado junto a mí? Y ahora le sonaba. Ah, pero mira quién es. Si me acuerdo haber escuchado algunas de sus enseñanzas a lo lejos, cuando me hacía pasar por un oyente más para robar a algún despistado de entre la multitud.
Mientras la multitud escuchaba, él estaba por allí robando carteras. Pero para Dimas, Jesús tuvo un brillo especial cuando vio su comportamiento. La gente le insultaba. Incluso el otro crucificado le desafiaba a que si verdaderamente era quien decía ser, los bajase a todos y se vengara de sus enemigos. Pero sin embargo, Jesús no respondía de la misma forma. Jesús devolvía bien por mal. Las horas seguían pasando. El dolor se hacía mucho más intenso y la sed mucho más agónica. Los cuervos sobrevolaban las 3 cruces a la espera del primer cadáver. Pero de repente Dimas tuvo una revelación. Mientras el resto de personas en ese monte veían en Jesús a un simple judío ensangrentado, él podía ver a un rey venido de muy lejos. Sabía que no se presentaría otra ocasión igual. ¿Quién le iba a decir a ese crucificado que era un buen día para ser clavado en la cruz? Y dijo, ahí va, me voy a lanzar, me voy a atrever. No voy a tener miedo al rechazo de este hombre. Ahora o nunca. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cerró los ojos a la espera de una lista de acusaciones. ¡Ah! ¡Qué pésimo currículum moral! O sea, que toda la vida robando y haciendo lo que te da la gana y ahora esperas que te salve. Pero de repente, para su sorpresa, escuchó su dulce respuesta. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dimas no lo podía creer. O sea, ¿ya está? ¿Eso es todo? ¿Nada más? ¿De la cruz al paraíso? ¿O Jesús me ha dicho esto para consolarme? ¿O verdaderamente el cielo es gratis? Y este tal Jesús de Nazaret es el único medio para llegar a él. Si hoy eres una persona que te sientes culpable contigo misma y piensas que las puertas del cielo están cerradas para ti, o si todavía no has experimentado a la persona de Jesús, si maltratas a tu esposa, si te drogas a escondidas, si tienes una doble moralidad y una doble vida, y sencillamente vienes aquí por cumplir con el pastor o con tu amigo, o si eres una persona que estás desesperada con depresión, con adicciones, con ansiedad, con sinsentidos, con heridas sangrantes en tu alma por las experiencias del pasado, hoy quiero que contemples a la figura del crucificado que te dice, al igual que el joven Dimas, de cierto te digo, que si hoy me lo pides, estarás conmigo en el paraíso. Si hay alguien que necesite oración, si hay alguien incluso que hoy de buena gana quiere dar su vida a la persona de Jesús, hoy es el momento. Y me gustaría pedirte que tengamos unos momentos para orar. Ponte en pie conmigo y vamos a orar juntos.